Vamos a ver el proceso de entrada de mercancías. La versión que estamos utilizando es SAP EWM 1610. Seguimos la ruta logística SCM Extended Warehouse Management, gestión de entregas, entrega entrante, SCWM PRD. Analizar, actualizar entrega entrante. La entrega entrante que conocemos por lo general es el documento ERP. También podemos conocer, por ejemplo, el pedido de compras. El flujo de documentos para EWM 1610 es el siguiente. Antiguamente, para las otras versiones donde el EWM estaba en un servidor o en un equipo aparte del ERP o del S/4HANA, tenían que generarse la orden de compra y la entrega entrante en el servidor o en la máquina origen. Esta migraba por medio de interfaz hacia CWM con una Inbound Delivery Notification, notificación de entrega entrante. Luego este documento era transformado en una Inbound Delivery con un folio distinto al de la entrega entrante del ERP. En esta ocasión, para EWM 1610, se genera la compra o el pedido de compra en el mismo equipo, en el mismo servidor, en la misma máquina. Esta se transforma en una entrega entrante, que a su vez se genera una transferencia hacia EWM, donde también se genera un folio distinto al que sería el de ERP. En este caso, este cuadrito correspondería a este. Y con este documento, ya sin el Inbound Delivery Notification, generamos la nota de entrega entrante. Posteriormente hacemos los procesos de descarga y almacenamiento. En este caso solo vamos a ver la parte de la descarga y almacenaje mediante el documento de ERP. Para eso, donde dice entrega entrante, para que la pudiéramos utilizar, deberíamos tomar el folio de EWM, que es el 28. Entonces ese folio nos trae el documento 28, pero también podríamos haberlo hecho por medio del documento ERP, que es básicamente el folio de la entrega entrante que tú generas en la BL31N y me vuelve a traer el mismo folio. De la misma forma, podríamos haber utilizado el pedido de compra, cambiamos a pedido de compra, ponemos el folio y nos vuelve a traer el mismo documento. Vamos a hacer el escenario ideal donde simplemente generamos el ingreso. Como ven, la entrega de mercancía no ha sido iniciada, los estatus están todos en la fase inicial, el stock está en traslado, está en tránsito, por lo tanto está disponible para hacer el ingreso. Marcamos la posición y simplemente damos entrada de mercancías. Nos notifica que la entrega entrante se ha modificado. Como la entrega entrante se ha modificado, podemos revisar directamente en la entrada de mercancía. Ya la vemos como finalizada, igual en este estatus. Este es el estatus de cabecera, este es el estatus de la posición. En la determinación automática de la posición donde se descarga, lo tenemos a este nivel: zona de puesta a disposición, grupo de zonas de puesta a disposición y ubicación de puesta a disposición. Podemos comprobar si el stock ha entrado o no ha entrado, revisando una transacción común como la MB51, por ejemplo, del ERP normal, donde le decimos el material, este es mi material, y buscamos la fecha de contabilización, que sería el día de hoy. Ejecutamos y este me está indicando que tengo dos ingresos. El ingreso que acabo de generar sería este. Entonces, esta es una forma de ver el documento de la entrega entrante, pero también pudiéramos utilizar la transacción estándar de EWM, que es el SCWM. Es el monitor. En el monitor nos vamos a stock y ubicación, buscamos el stock físico, el producto es este y revisamos dónde está el stock. Falta aquí 4.
Ok. Tenemos dos de 15 piezas que dice un ejercicio similar. Sin embargo, vemos que este se hizo a la 1 de la tarde y este se está haciendo a las 20:58:08, que corresponde a la hora de mi sistema, ¿no? Son las 11 y aquí dice 20:58, se hizo hace unos minutos. Entonces, de esta forma conocemos que ya tenemos descargado ese producto en mi zona de almacén, de recepción. Como bien sabemos, los procesos de EWM corresponden a este esquema. Si tuviéramos Yard Management, utilizaríamos la transacción SICO para recibir el producto, recibir el camión y registrarlo en la puerta de ingreso. La YMove, con esa podríamos asignar el camión hacia una puerta. La PRDI es la que acabamos de hacer. Esta descargó el producto, hizo el paso de descarga donde baja el producto del camión, y pudiéramos utilizar la transacción RFI para almacenar este producto. Tengo una forma de hacer este último paso con algunos datos que ya he preparado previamente. El producto que tenemos aquí es este. Entonces vamos a moverlo hacia una ubicación. Lo pudiéramos hacer con la transacción RFI. Vamos a utilizar la RFI y vamos a necesitar otros datos como el HU destino, etcétera, pero por lo pronto vamos a utilizar lo que conocemos. Para hacer ese putaway, como lo hicimos por el método de la PRDI, es decir, el método que está en la presentación de PowerPoint, y luego bueno, manualmente tendríamos que hacer el almacenaje. Por lo tanto, nos vamos a procesos internos y ya no vamos a entrada de mercancías. Entonces, en procesos internos, creamos una tarea ad hoc para producto. Ponemos el producto y primero ponemos la ubicación, obviamente es esta, GR-medio YDI 1. Ahora sí el producto y la clase de proceso, hacer esto. Hay 30 piezas, vamos a mover 15 de esas 30 piezas. Y en la ubicación destino, pues vamos a localizar una ubicación que tiene una HU previamente preparada. Voy a abrir otro monitor a fin de no... Bueno, voy a utilizar el mismo. Vamos a utilizar ahora la unidad de manipulación. Voy a buscar una unidad de manipulación que está vacía. Por lo general, todas las que he creado ahorita están vacías, así que no tiene demasiada relevancia. Esta puede ser la ubicación de destino. Así que voy a utilizar las flechas para copiar. Voy a darle la ubicación destino. Ahí está. Tengo la ubicación destino y presiono Enter. En la ubicación destino me está pidiendo unidad de manipulación destino. Entonces le voy a dar la unidad de manipulación que tengo acá. Y bueno, no marca ninguna señalización, un mensaje de que se ha movido el producto hacia esa ubicación, pero vamos a revisar esa unidad de manipulación. Usar stock físico. Perfecto. Bueno, como pueden ver en el stock físico ya me muestra que hay 15 piezas del producto en esta unidad de manipulación. De esta forma ya podemos revisar que la unidad de manipulación efectivamente contiene ese producto. ¿Cómo lo podemos hacer en la radiofrecuencia? Bueno, presionamos la tecla F7 para retroceder, procesos internos, consultar unidad de manipulación, brindamos la unidad de manipulación que hemos trabajado y en esa nos dice que tiene el producto EWS4-01A. Entonces le doy la opción 1 para seleccionar esa posición y me muestra el detalle. Entonces me dice que hay 15 piezas, el propietario es el Business Partner 1710, el estatus es F1.
Y con eso hemos concluido las dos etapas, que serían la descarga por medio de la PRDI y el almacenaje por medio de la radiofrecuencia. Eso ha sido todo. Muchas gracias.